Hacemos ejercicio por todo tipo de razones y nos preguntamos, ¿para qué entrenamos? Bueno, ¿por qué lo hacemos? Entrenamos entonces para perder peso, algunos para ganar músculo, otros para aliviar el estrés. Está demostrado que el ejercicio físico produce oxitocina. Y esto es buenísimo. Algunos para mantener la movilidad. Y en esta serie nos estamos haciendo la pregunta, ¿qué pasaría si hubiera una manera de aumentar nuestra fe? De hecho, el apóstol Pablo habló y dijo que el entrenamiento físico es bueno, pero que solo es temporal para esta vida, pero que el entrenamiento espiritual dura para siempre. Hablamos la semana pasada del estado de nuestra fe. Algunos pueden ser nuevos en la fe. Algunos dirán que recuerdan una época en la que su fe fue fuerte, pero que en algún momento esa fe se debilitó. Otros dirán que su fe es fuerte, pero realmente no se sienten desafiados y se ha vuelto un poco aburrida. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha desinformación espiritual, sí. Y físicamente, cuando intentamos hacer ejercicio, hay mucha información errónea sobre las mejores formas de entrenar, o de ganar más músculo, o de perder peso, y eso también ocurre en la nutrición. Hay tanta información que la gente entonces ahora piensa, pero ¿qué es lo que hay que comer y qué es lo que no hay que comer? Y espiritualmente ocurre algo parecido. Hay mucha información disponible y existen algunos prejuicios en lo que respecta a nuestra fe. Por eso hemos diseñado esta serie titulada Entrenamiento para la Fe y queremos dar la bienvenida a todos los que se conectan en el día de hoy. Gracias por estar allí en nuestro servicio online de Global Ministries. Y si estás en el lanzamiento, entonces puedes comentar allí en el chat y de seguro te responderemos. Así que ya hemos visto entonces 3 de los entrenamientos que hemos estado enseñando para esta serie Entrenamiento para la Fe. Y dentro de estos 3 está el entrenamiento que tiene que ver con el bench, ¿no? El banco. Ven y siéntate conmigo, y tiene que hacerse semanalmente, y esto tiene que ver con invitar. Y el segundo entrenamiento tiene que ver con ese calentamiento, ¿no? Cuando llegamos al gimnasio, en mi caso, todos entrenamos juntos, pero luego cada quien debe agarrar su peso. Algunos ejercicios varían, pero todos hacemos el mismo calentamiento. Y tiene que ver con entonces congregarse. Tiene que ver con, en el caso de Global Online, con conectarse y estar allí con otros. Y está el ejercicio de cuerpo completo que transforma toda nuestra perspectiva espiritual y tiene que ver con servir. Haz algo que te gusta junto a esa gente que tú amarás. Así que esos son los 3 ejercicios. Y hoy hablaremos de un ejercicio excéntrico. Y ya te explico qué significa eso de ejercicio excéntrico. Y vamos a hablar acerca de la fuerza de agarre. Y cuando hablamos de ejercicios, hay algunos que son más duros que otros. Pero lo que nosotros sabemos es que a menudo los entrenamientos más duros son los que producen mayores beneficios. Alguien me decía, mira, es que a mí no me gustan las pesas. Yo le hablaba acerca de los beneficios de hacer pesas y me decían, a mí no me gustan las pesas. Y yo le decía, ¿pero por qué no te gustan las pesas? Porque son pesadas. Bueno, es lógico. Y para aquellos que no son nuevos y están investigando la fe, no hay ninguna obligación de comenzar este entrenamiento, que es uno de los ejercicios más duros en la fe. Pero a lo largo del camino es posible que encuentren algunas razones que no necesariamente son religiosas por las que podrán querer considerar lo que vamos a hablar hoy. Y puede que este sea un entrenamiento en el que nunca hayas pensado, o quizá si eres creyente, lo abandonaste y hoy, créeme, esto es parte central
en la vida fuerte de la fe. Así que hoy pueden ser inspirados tanto los que se conectan por primera vez o por segunda vez, como aquellos que regularmente son parte de esta familia iglesia. Y si eres un seguidor de Jesús, entonces desde hace mucho tiempo, incluso tú puedes decir, sí suena difícil, pero créeme, es sumamente interesante. Así que yo vi crecer mi propia fe cuando empecé a incorporar este entrenamiento hace muchos años atrás, incluso siendo un niño, y de lo que estaba pensando, ¿no? Si debía mantenerme, incluso después de haber comenzado el ministerio y recaudaba fondos por supuesto, para trabajar en la obra de Dios. Y escucha, yo siempre he sido optimista, incluso con nuestro presupuesto familiar, y muchas veces he tenido situaciones difíciles, como tú, porque todos tenemos situaciones difíciles en nuestra economía y debemos saber administrarnos. Y cuando emigramos, pasamos por momentos bien duros, bien difíciles, donde tenía que decidir cómo respondía esta pregunta. ¿Cuál es nuestro plan para ser generosos? Sí. Y me encanta esta frase de Winston Churchill. Vivimos con lo que recibimos, hacemos una vida con lo que damos. Así que yo quería hacer una vida, no solo vivir. Y quería construir una vida para mí, para mi familia, y Yesenia y yo. Entonces queríamos ir por más. Y durante muchos años había leído el libro de Proverbios y es parte de las escrituras judías, escrito por el rey más sabio de la historia, el rey Salomón, quien fue descrito por sus contemporáneos, incluso por la reina de Saba, como el hombre más sabio que jamás haya existido. Y Salomón registró principios atemporales. En otras palabras, que no solo sirvieron para su época, sino que si tú comienzas a leer el libro de Proverbios hoy, va a ser muy útil para ti, y pasan 50 años y sigue siendo muy, pero muy útil, porque habla sobre la sabiduría. Son frases ingeniosas, llenas de sabiduría, y él las escribió para su hijo. Y gracias a Dios llegó a nosotros. Así que son 31 capítulos. Y si el mes tiene 31 días, los meses más largos, puedes entonces leer un capítulo por día. Y Salomón escribe lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que estos proverbios generalmente seguían el patrón de declaraciones de: si haces esto, entonces pasará esto. Y no fueron pensadas como promesas. Los proverbios no son como promesas, sino como afirmaciones generalmente ciertas sobre la vida. En otras palabras, el que hace esto, este será el resultado. Es lo que dijo Pablo. Lo que siembra, cosecha, Dios no puede ser burlado. Y más adelante, en ese mismo capítulo donde Salomón dice, no te apoyes en tu propia inteligencia, Salomón dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y esto es interesante, porque lo que está diciendo es: si haces esto, este será el resultado. Salomón dice que si honras al Señor con los primeros frutos, lo mejor de lo que tienes, le das prioridad, entonces él dice: den a Dios lo primero y lo mejor que tienen. Ahora bien, el rey Salomón estaba familiarizado con lo que había sucedido anteriormente. Él venía
de una tradición histórica, cultural. Él conocía el Antiguo Testamento, su padre había sido el rey David, él venía de lo que Moisés había escrito, él venía de mucho más que atrás, ¿no? De la esclavitud en Egipto, él venía de Abraham, Isaac y Jacob. Conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento. Así que veamos que habían raíces históricas en la vida de Salomón. Y él conocía a personas como Caín y Abel, quienes desde las afueras del jardín del Edén tuvieron una disputa por una ofrenda hecha para honrar a Dios, donde dice que Abel tomó de lo mejor. Y ahí conecte con lo que Salomón dice: honren al Señor con lo mejor. Y eso fue lo que hizo Abel. Y por envidia, Caín lo mata. Pero también Salomón conocía la historia de Abraham y Melquisedec. Tras derrotar al ejército del rey Kedorlaomer, Abraham entregó la 10ª parte de sus posesiones a Melquisedec, quien más tarde se describe como sumo sacerdote por el cual viene Cristo. Ahora también conocía a Moisés y había leído la ley, la Torá, que incluía instrucciones para proporcionar ofrendas, cómo iban a dar sus ofrendas, y los diezmos, la 10ª parte de todo lo que el pueblo de Israel tenía, se la entregaban al Señor. Salomón entiende todo esto, y Salomón entendía el principio de elegir. En otras palabras, de honrar a Dios dando lo mejor como una prioridad. Sí. Y él entonces entiende todos esos principios y y él está diciendo: hay que honrar a Dios dando lo primero y lo mejor. Y recuerda lo que les dije: cuando entonces nosotros emigramos, teníamos que decidir. Y Yesenia, mi esposa, y yo decidimos que debíamos dar lo mejor de nosotros. Así que decidimos que íbamos a seguir dando la 10ª parte de nuestros ingresos a nuestra iglesia local. Ahora tú dices: bueno, pero es lógico. El asunto es que habíamos vendido todo lo que teníamos en Venezuela para comenzar la iglesia en Orlando, y todo lo colocamos para la plantación. Pero había que mantener el principio de ser generoso, porque era una parte sabia. Salomón lo dice, la historia lo relata. Como seguidores de Jesús, creemos que el movimiento que él inició, la iglesia local, es el principal vehículo que el Padre Celestial está utilizando para impactar y transformar al mundo. Y hemos creído firmemente que la iglesia local es la esperanza del mundo. Así que cuando comenzamos a plantar, tanto en Barquisimeto como Orlando, entregamos todo lo que teníamos para que la iglesia local avanzara. Y hubiera sido muy fácil decir: sabes, realmente no tenemos suficiente, así que no necesitamos ser generosos. Es más, ya lo dimos todo. O decir: estamos trabajando en la iglesia, así que seguramente al hacerlo nos hemos excluido de ser generosos, pero sabemos que teníamos que hacerlo. Y sabes que Dios proveyó. Y Dios ha provisto a nuestra familia mientras continuamos ejercitando esto de dar lo primero y lo mejor. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque dar refleja el corazón de nuestro Padre Celestial. Y cuando somos dadores, entonces que estamos mostrando que en nuestro corazón está el corazón del Padre. Y en el versículo probablemente más conocido de toda la Biblia, Jesús describió a Dios Padre de esta manera. Juan 3:16. ¿Lo recuerdas? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo comienza el versículo? Vuélvelo a leer allí. Ahí está. Porque tanto amó Dios al mundo que dio. Dios amó, Dios dio.
Y escuche, Jesús está teniendo una conversación y el líder religioso con el que Jesús hablaba, cuando Jesús pronuncia estas palabras, estaba familiarizado con su obligación de dar, porque era un judío y había aprendido y había enseñado la ley judía. Y ellos sabían que debían ser generosos apartando la décima parte. Es más, este hombre había leído la comunicación más reciente que Dios había tenido con el pueblo de Israel y había sido 400 años antes de Jesús por medio de un profeta llamado Malaquías. Fue la última comunicación que Dios había tenido con el pueblo judío. Aquellos que se proclamaban hijos de Dios eran severamente reprendidos por Dios a través del profeta Malaquías, donde Malaquías le dice, ¿robará el hombre a Dios? Y ustedes me preguntan, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Entonces, este líder estaba familiarizado con esa reprensión que Dios le había hecho al pueblo de Israel por no ser generosos con los diezmos y las ofrendas. Pero escucha, esa noche se aleja de Jesús con una nueva comprensión de la generosidad que el Padre Celestial inspira. ¿Por qué? Porque entendió que dar es la respuesta natural del amor. Dios amó, Dios dio. Piénsalo, cuando Jesús habló con sus seguidores sobre el dinero, les enseñó cosas como no malgasten su dinero en cosas terrenales que al final se destruyen. Y también les dijo, ustedes son administradores de lo que se les ha dado. Así que inviértanlo en causas eternas que marquen una diferencia duradera y no en aquellas causas que se terminan con sus vidas. Algunas de las enseñanzas de Jesús sobre el dinero fueron recogidas por Mateo. Y entiende algo, Mateo había sido recaudador de impuestos, totalmente consumido por robar dinero, incluso si eso significaba robar a sus propios amigos o compañeros judíos. Y quizá Mateo escribió estas palabras de Jesús con una sonrisa en el rostro, recordando, wow, ¿quién era yo y en quién me convertí luego de tener un encuentro con Jesús? Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y quiero que prestes atención a estas palabras del Señor. Me pregunto si Mateo se rió al recordar el tiempo en que estaba consumido por el dinero. Pero como seguidor de Jesús, Mateo ahora entendía este principio. Lo que empiezas a invertir, comienzas a cuidar. Y piénsalo. Cuando inviertes en algo, aprendes a cuidarlo, ¿no es cierto? Mira, piensa, inviertes dinero en un proyecto, tiendes a proteger ese proyecto. Si inviertes tiempo en una relación, te importa mantenerla. Si inviertes energía en tu salud, comienzas a cuidarte más. Escucha, ¿acaso no hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas? Ahora, el apóstol Pablo también luego viene y aplica las enseñanzas de Jesús a las primeras iglesias, aquellos seguidores de Jesús de la primera generación. En 2 cartas, Pablo se refiere a una ofrenda específica y establece principios que nos enseñan la forma en que los seguidores de Jesús ven la generosidad. Segunda de Corintios, escribiéndole allá a la iglesia de Corintios, en el capítulo 8, verso 7, les dice, pero ustedes, así como sobresalen en todo, mire, esto le está diciendo, wow, ustedes han sido bien entrenados. Ustedes hacen todos los ejercicios bien, todos los entrenamientos bien. ¿En qué sobresalían? En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Ahora, escuche esto. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y les está diciendo, sí, ustedes que se conectan, que van a la iglesia, ustedes que ayudan a su prójimo, ustedes que sirven en ministerios, ustedes, hey, les estoy llamando ahora a que debe haber una excelencia también en el dar. No es solo en que son buenos predicadores, en que le hablan a la gente, en que también hablan de la Biblia. No, también deben entrenarse y ser buenos en levantar el peso del dar.
Así que esta generosidad debe ser algo en lo que deberíamos ser buenos. Y Pablo está diciendo, oigan, no estoy tratando de decirles cómo gastar su dinero. Estoy tratando de generar lo mejor en ustedes. Y le sigue diciendo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre. En otras palabras, lo entregó todo, lo dejó todo, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Entonces, ¿por qué deberíamos siquiera considerar ser generosos? Porque la generosidad es la muestra que estoy siguiendo a Jesús. Piénsalo, Jesús bajó de la riqueza del cielo como un humilde ser humano para que a través de su crucifixión tú pudieras tener la riqueza de la gracia, el perdón, la relación con el Padre y la vida eterna. Eso es lo que hizo Jesús, dar su vida por nosotros, pero también les dice a los creyentes cómo hacer esto. Y presta atención entonces, te dice qué hacer. Primero te dice por qué hacerlo, qué hacer y por último te dice cómo hacerlo. Y mi pregunta es si tú sabes cómo hacerlo y si sabías que Pablo lo había instruido cómo lo deberíamos hacer. Así que Pablo dice, el primer día de cada semana cada uno debería separar una parte de dinero que ha ganado. Mire esto. Primero dice lo primero. El primer día. En otras palabras, debería estar en el primer lugar de nuestro presupuesto. Debería separar una parte. En otras palabras, debe ser proporcional de lo que he recibido. Y dice, no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. En otras palabras, esto no debería ser algo así como, oh, mira, tenemos una urgencia. ¿Será que pueden ayudarnos? Oh, mire, si no nos ayudan, vamos a tener que dejar de transmitir los servicios online porque no tenemos. No, debería ser parte de una disciplina entre todos. Así que piensen ustedes en los corintios, en aquel entonces cuando adoraban como parte de los cantos y los sermones, cada persona debía dar parte de lo que tenía, que ese era parte del servicio también, y eso es muy difícil por la misma razón que es difícil para ti, para mí, como seres humanos luchamos con lo que solo puede describirse como una suposición de consumo. En otras palabras, que todo lo que recibo es para mí y para gastarlo. ¿De qué porcentaje de mis ingresos estoy viviendo? ¿Cómo estoy usando mi dinero? Si no escoges de qué porcentaje de tus ingresos vas a vivir, las circunstancias sí lo van a hacer por ti. Y Pablo no está diciendo, vamos, tú tienes que decidir cuánto vas a dejar para vivir una vez que entonces apartes el primer día de la semana algo para llevarlo, para adorar hacia Dios. La suposición de que todo lo que tengo es para mi propio consumo es lo que nos mata. Pero Pablo enseñó que somos administradores y que todo lo que tenemos nos fue dado por Dios para satisfacer nuestras necesidades, pero también para promover el propósito de Dios en este mundo. Pero aún queda una gran pregunta. Si se supone que debo ser generoso, ¿cuánto debe ser? Y Pablo también responde a eso. Así que Pablo lo que está diciendo es, hey, aparta una parte. En otras palabras, honra a Dios dando por porcentajes, no por cantidades. Así que cuando das vueltas a tus prioridades y comienzas a dar primero un porcentaje y luego a ahorrar otro porcentaje y luego a vivir con el resto, entonces todo se aclara y todo comienza a tener más sentido. Y todo el que logra vivir de esa manera vive en paz económicamente. Aparta un porcentaje para dar, aparta un porcentaje para ahorrar disciplinadamente y con el resto decide vivir. Eso trae paz a la vida y es la mejor manera de manejar la economía. El Evangelio y toda la Biblia habla en términos de porcentajes.
Dios no se impresiona por las cantidades, Dios se impresiona por los porcentajes. Por eso a Jesús le pareció tan increíble que la viuda lo había dado todo, el 100%, mientras que los ricos daban de lo que les sobraba. Pero volvamos a Pablo. ¿Recuerdan? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces es decidirlo antes, no cuando estás escuchando esta predicación. Oh, sí, ay, perdóname, Señor, ahora sí voy a dar, y luego se te olvida. No, es entre tú y Dios. No se trata de una cantidad. Dios no nos asigna ese porcentaje. Tú debes decidirlo. Y vamos, yo entiendo que el diezmo estaba en la ley, pero escúchame, estuvo antes de la ley, con Abraham también. Esa es la verdad. Abraham fue mucho antes de la ley y dio la 10ª parte de todo lo que tenía a Melquisedec. Entonces quiere decir que eso sí nos puede decir algo. Algunos me dicen, oh, es que yo no doy el diezmo porque el diezmo es de la ley. Bueno, qué bueno, yo estoy de acuerdo. Y algunos quedarán así como impresionados. ¿Cómo que está de acuerdo en que no se debe dar la 10ª parte? Sí, yo estoy de acuerdo en que no debería darse la 10ª parte. Porque puedes dar el 12%, el 15%, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, o como lo hizo Colgate, que dio el 90% de todo lo que recibió. ¿Entiendes? Ahora, si yo digo, no, el diezmo es de la ley, por eso yo no diezmo, para ser un tacaño, entonces yo estoy usando la Biblia para contradecir un principio de generosidad. Vamos, tú decides entre Dios y tú, porque Dios ama al que da con alegría. Dios a quien ama al dador alegre, a quienes se emocionan, a quienes incluso dan con ilusión. Así que entiende, el Dios que provee para tus necesidades también puede proveer lo suficiente para que puedas dar. Como dijo el apóstol Pablo, Él da pan al que come y semilla al que siembra. Y esto no es un evangelio de la prosperidad, es un ejercicio de fe. Es un ejercicio de fe. Por eso Pablo dijo, hey, han sobresalido en la predicación, en la fe, en el servicio. Sobresalgan también en la generosidad. Y escucha, este es mi llamado a ti que me estás viendo. Sobresale en la generosidad. Podemos ver cómo Dios es generoso con nosotros mientras nos impulsa a ser generosos con los demás, a pensar, wow, cuánto podemos impactar al mundo. Tenemos un asiento en primera fila para ver cómo Dios se manifiesta y nos usa en la vida de los demás. Así que, ¿cuál es el entrenamiento número 4? Sí, ya lo sabes. Dar. Así que elabora un plan para vivir con generosidad. Tú y yo tendemos a tener una fuerza extraordinaria cuando se trata de aferrarnos a nuestras cosas, a nuestro dinero y a nuestras posiciones. Pero ¿sabes qué? Debemos también soltar y soltar la fuerza para que podamos vivir con generosidad. Y aquí, te dije que la generosidad es un ejercicio excéntrico, sí. Si investigas y puedes preguntarle a ChatGPT, ahora no usamos Google, sino ChatGPT, Gemini, en fin, todas las inteligencias artificiales que hay. Hay 2 ejercicios diferentes para nuestros músculos. Cuando entonces comprimimos y cuando levantamos y cuando acortamos un músculo, porque estamos entonces alando, llevando, el ejercicio se llama isométrico. Es un ejercicio isométrico. Pero cuando entonces bajamos el músculo y alargamos ese músculo, cuando tenemos 2 mancuernas, ¿verdad? Las levantamos, isométrico. Pero ¿qué pasa cuando dejamos caer la mancuerna? Mientras más pesada es, tiende a caer con más velocidad o tendemos a dejarla caer con más velocidad. Cuando lo extendemos, ese ejercicio se denomina excéntrico. La generosidad es un ejercicio un poco excéntrico. Pero aún así, quiero animarte a que lo consideres porque requiere manos que se sueltan. ¿Sabías que el ejercicio excéntrico es
el ejercicio más poderoso para hacer crecer el músculo, y no necesariamente cuando lo comprimes, sino más bien cuando dejas caer la mancuerna lentamente, si es posible, contando 3. Eso me lo dijo mi entrenador, Lucho. Si no eres una persona religiosa, si solo estás investigando esto, es verdad, yo no tengo autoridad para insistirte en que lo hagas, pero quiero invitarte a que consideres que aún la ciencia lo ha investigado la generosidad porque podría afectar positivamente tu salud mental. Y no quiero extenderme mucho en esto, pero los psicólogos de la Iniciativa de la Ciencia de la Generosidad de la Universidad de Notre Dame, en su libro La paradoja de la generosidad, señalaron que los estadounidenses que donan más del 10% de sus ingresos, y esto me pareció increíble porque habla de más del 10%, tienen menores índices de depresión que los que no lo hacen, así que persona deprimida, persona probablemente no generosa. La psicóloga social Liz Dunn, de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, llevó a cabo un proyecto de investigación junto con un equipo de investigadores en el que siguieron a 16 empleados que esperaban recibir una bonificación de entre $3,000 a $8,000 de su empresa. Ahora, eso no era lo que estaba investigando, sino que los entrevistaron mientras esperaban la bonificación sobre su nivel de felicidad. Luego que recibieron la bonificación, volvieron a entrevistarlos para preguntarles cómo se sentían después de haber recibido ese dinero y cómo habían gastado el dinero. Mire lo que descubrieron: que el importe de la bonificación no determinaba su nivel de felicidad, que si recibió 3,000 u 8,000, eso no lo hacía más feliz, pero que la cantidad que gastaban en otras personas o que donaban a organizaciones benéficas sí estaba correlacionada con sus niveles de felicidad. En otras palabras, mientras más dieron, más felices fueron. Así que un plan de generosidad puede ser simplemente un plan de plenitud emocional y mental. Ahora bien, para ti que eres seguidor de Jesús, la generosidad no es opcional. Este entrenamiento no es opcional, porque Pablo dice: hey, destáquense en la generosidad. Y no porque queramos llamar la atención o obtener una deducción fiscal lo hacemos, sino porque la generosidad refleja a nuestro Señor y Salvador, que se entregó generosamente por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Empieza con algo duradero. Para muchos de nosotros, solemos que empezar con cosas urgentes, cosas que suceden en una crisis, que nos mueven el corazón. Hay que operar a fulano. Oh, fulanito tuvo un accidente, pueden ayudar. GoFundMe. Pero también hay cosas que emergentes, cosas que están surgiendo de la nada. Así que nos lanzamos a una campaña de construcción o algo así. Pero, ¿qué tal si donamos a causas que van a hacer hasta que Cristo venga? ¿Sabías que las causas duraderas son aquellas que realmente no son las que surgen cada semana, ni cada mes, ni cada año, sino que cada semana, cada mes y cada año continúan? Son inversiones continuas que dan su fruto más adelante. La iglesia es el vehículo que Dios está utilizando para cambiar el mundo para la eternidad. ¿Por qué no apoyarla? Si has recibido y consideras que Dios ha hecho algo en tu vida a través de la iglesia, yo solo te voy a pedir, sí, que pienses cuánto la iglesia me ha dado. Sí, cuánto he recibido de ella. Vamos, si tus hijos han recibido algo de la iglesia, si desde niño recibiste algo, ¿por qué no le agradeces a Dios en este momento y le dices: wow, Señor, gracias por los que sembraron antes que yo? Yo vengo de una iglesia que, cuando yo llegué a ella ya estaba construida y quedaba en un barrio y me imagino cuánta gente dio para que se construyera esa pequeña iglesia donde nos reuníamos, donde no cabíamos más de 60 personas.
Pero los que dieron, hoy yo puedo decir, Señor, gracias por esas personas, porque ahí yo te conocí. Quizá hayas estado viviendo generosamente durante algún tiempo, pero hay un par de cosas que podrías considerar hacer. Revisa tus donaciones programadas. En otras palabras, a diferencia de tu cuenta de Netflix, el importe de tu donación no se ajusta automáticamente. Debes comprobar si tu donación sigue coincidiendo con tu plan de generosidad. No sea que estés recibiendo más y tu donación siga siendo la misma. Lo otro, revisa tus planes futuros. Y quizá nadie te ha dicho esto, pero muchos de nosotros pensamos en planificar nuestra jubilación. Pero ¿has pensado en cómo serás generoso durante tu jubilación? ¿Has pensado en esa planificación patrimonial, el testamento, lo que vas a dejar y cómo puedes ser generoso? Te pregunto, ¿hay algo centrado en el reino que sea de beneficio para algo que va a existir hasta que Cristo venga? Por ejemplo, ¿has incluido en tu póliza de seguro de vida a la iglesia? ¿Lo que puedes dejar? ¿Estás dejando un porcentaje de tu patrimonio a causas importantes para el reino? Y quizás nunca pensaste esto, pero yo quiero decirte, los primeros cristianos que plantaron la iglesia en América Latina, en Estados Unidos, que vinieron de Europa, sabían que en todos sus testamentos estos creyentes dejaron una parte para la iglesia que todavía sigue bendiciendo a la iglesia. Podrías utilizar sabiamente esa distribución mínima requerida para promover una causa del reino en la que crees aún después de que estés muerto. Y vamos, honra a Dios dando de manera programada. Sí. Y en Global nos movemos a ser dadores de 3P, que dan como una prioridad, que dan por porcentajes y no por cantidades, y que lo planifican, que dan de manera programada. ¿Eres un dador de 3P? Y sabes, cuando lo hacemos de esta manera, entonces ocurre algo maravilloso. Y Pablo lo dice. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar, dice Pablo. Se satisfarán las necesidades de los creyentes y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Mira, ¿sabías que cuando alguien da, siempre va a satisfacer las necesidades de un creyente? Siempre va a permitir que el tiempo, las energías, lo que hacemos, las transmisiones, la edición, los grupos, las reuniones, el evangelismo, los materiales, alguien va a ser bendecido por tu generosidad. Y esa persona luego va a agradecer a Dios. Gracias, gracias por lo que ha ocurrido en mi vida. ¿Puedes agradecer a Dios por aquellos que dieron antes de ti? Mire, y esta no es una pregunta retórica, quiero que lo hagas ahora frente a tu pantalla, allí donde estás. Piensa, ¿quién dio antes de ti? ¿Quién permitió que la obra siguiera? Que se plantaran iglesias, que hombres de Dios pudieran dedicar su vida a la predicación. ¿Quién dio antes que tú? Puedes decir, Señor, gracias por los que dieron antes de mí. Gracias, Señor. Yo quiero continuar este ejercicio y quiero hacer lo que dijo Pablo, sobresalir en la generosidad. Quiero hacer este ejercicio excéntrico, pero que fortalece incluso más que agarrar y punto. Señor, guíanos a todos y que entendamos que cuando damos solo reflejamos tu corazón. Queremos reflejar tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Vamos, la generosidad honra a Dios y da prioridad a las personas. ¿Has elaborado un plan para vivir con generosidad? Es un ejercicio difícil, excéntrico. Es difícil de discutir, es difícil de poner en práctica, pero tiene una gran recompensa para nuestra fe y la fe de otros que algún día alabarán a Dios gracias a ti. Nos vemos en el próximo entrenamiento.
¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.